Martes 18 de noviembre de 2025 vamos con un nuevo análisis de mercado cripto porque está la cosa bastante interesante, cumpliéndose todo lo que llevamos analizando en los últimos vídeos. Así que toca ver cómo avanza la cosa y ver si podemos sacarle dinero a corto plazo. Antes de empezar me gustaría decir dos cosas. La primera, dejad un like y suscribiros al canal, que a mí me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Y por otro lado, quiero dar las gracias a BitMEX, que está patrocinando este vídeo y que ha confiado en mí para seguir expandiendo aún más su marca. Es un exchange que lleva muchísimos años en el mercado, haciendo las cosas extremadamente bien, con mucha liquidez y especializado en trading. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis probarlo. Vamos con el análisis. Bien, vamos a empezar analizando Bitcoin, que como ya sabéis venimos de tomar la liquidez por la parte alta del rango del último impulso en mensual. Como podéis ver, la última vela alcista es la de julio de 2025. A partir de ahí, ninguna vela mensual fue capaz de cerrar por encima de ese máximo, lo que nos demuestra debilidad en el precio, como venimos comentando ya desde hace un par de meses. Ahora mismo la vela mensual en la que estamos está dando muchísimo momentum bajista. De hecho, es muy probable que cierre por debajo del mínimo anterior, lo que supone una continuación bajista en el precio. Además, de momento está luchando por soportar este Fair Value Gap mensual, que de perderlo ya sería como una confirmación para ir a niveles más bajos, muy probablemente hasta los $74.000. Pero como ya sabéis, vamos poco a poco, no adelantemos acontecimientos y vamos a ver qué pasó con el cierre de la semana pasada, que ya sabéis que para mí los cierres de velas son lo más importante. Y podemos observar que el cierre de la semana pasada fue bajista, por debajo del Fair Value Gap mensual y por debajo del mínimo del anterior, con lo cual en mensual aún no estamos viendo ningún tipo de reversión en el precio que nos pueda dar un retroceso al alza a corto plazo para luego buscar posiciones en short o para salirnos de posiciones que tengamos en Bitcoin en spot. Ahora mismo estamos por debajo del mínimo de la semana pasada y vamos a ver en diario qué nos está diciendo el precio. El cierre de ayer, la vela del lunes, fue bajista porque nos cierra por debajo del mínimo del anterior, que es a su vez el mínimo semanal, y ahora parece que está empezando a tener reacción. Yo lo que esperaría ahora es ver a ver si el precio cierra por encima del mínimo de ayer, y a partir de ahí podríamos buscar largos hasta el máximo del lunes, pero ya sabéis que estaríamos buscando largos a contratendencia, porque ni semanal ni mensual están alcistas, con lo cual la probabilidad de un posible long aquí o de compras aquí serían de baja probabilidad. Yo lo que buscaría es que si el precio nos da esa zona, entonces sí, ahí buscar posiciones en short hacia puntos más bajos. Esto para mí sería lo ideal y para mí esto sí que sería de alta probabilidad, ya que al final estaríamos alineando varias temporalidades. Una posible entrada en H4, alineado en un Fair Value Gap diario, después de venir de romper el Fair Value Gap mensual, tendencia bajista en semanal, en fin. Ya sabéis, al final es ir alineando temporalidades y escoger la operación de mayor probabilidad, y en este caso nos interesa más shortear Bitcoin que longearlo. Eso sí, no vamos a shortear porque sí, sino que vamos a ver en qué zonas podemos shortearlas con alta probabilidad. Aprovecho para decir que la semana pasada subí un vídeo diciendo que estábamos llegando a una zona precisamente para shortear el precio, Fair Value Gap diario, tras un cierre semanal bajista. El cierre era por aquí, que nos dejaba la liquidez en todos estos lows, con lo cual aquí sí era una buena zona para shortear el precio. Tras este cierre diario que vimos aquí, que nos toma la liquidez por la parte alta del lunes y luego nos cierra bajista, cerrando por debajo del mínimo del anterior, aquí ya podríamos haber entrado en short hacia estos mínimos. De hecho, en la comunidad privada tomamos un short en 4H en esta zona. Si nos bajamos a 4H, vais a ver que dio una entrada bastante clara. Aquí tenemos el último máximo, mínimo, máximo que nos toma la liquidez del Fair Value Gap y del máximo anterior, y luego el precio nos rompe con fuerza. Y al retest aquí podríamos haber entrado en short, con un stop loss por encima de la manipulación y el TP en el mínimo de la semana
anterior. Pues básicamente es lo que estoy buscando ahora en Bitcoin, también más a corto plazo, buscar ese rebote al alza en el que poder buscar shorts de alta probabilidad. Sin embargo, ya sabéis que a mí Ethereum sí que me gusta y estoy alcista de momento porque en mensual estamos en una muy buena zona. Al final yo estoy considerando el rango del mes de agosto y estamos tomando la liquidez por la parte baja de ese rango. También estamos en un Fair Value Gap mensual, con lo cual aquí hay alta probabilidad de que el precio rebote. ¿Qué es lo que vamos a esperar en mensual? Como llevo diciendo en los últimos vídeos, obviamente que no pierda este Fair Value Gap mensual, que nos cierre por encima del mínimo de agosto para cerrar el precio dentro del rango y que haya probabilidades de venir a por la liquidez en la parte alta, y idealmente que nos cierre por encima del mínimo del mes anterior. Para eso vamos a bajarnos de temporalidad y ver si está empezando a dar reversión para poder hacer compras. En semanal observamos que, a diferencia de Bitcoin, la semana anterior nos cierra por encima del mínimo de la semana anterior, con lo cual esto ya demuestra fortaleza de Ethereum con respecto a Bitcoin. Si nos bajamos a diario, vamos a ver que ocurre lo mismo. En diario, la vela de ayer nos cierra por encima del mínimo del domingo. Y eso ya demuestra también fortaleza contra Bitcoin, porque Bitcoin, recordemos que no era capaz de cerrar ayer por encima del mínimo y cerraba por debajo. Entonces, el día de hoy ya está demostrando fuerza porque nos toma la liquidez por la parte baja y ahora hay alta probabilidad de ir a la parte alta del rango del lunes, ¿vale? Entonces, una vez se rompa el rango del lunes y ahí sí nos demuestre fuerza, podríamos empezar a plantear compras en vista de ver un nuevo all-time high y en vista de ver un buen cierre mensual. Recordad que para que haya un buen cierre mensual tiene que cerrar por encima del mínimo anterior, que es este. Entonces, tenéis que pensar que en el caso de que se dé esto, estaríamos comprando después de tomar la liquidez por la parte baja del rango mensual, por la parte baja del rango semanal y ahora mismo por debajo de la vela diaria de ayer, con lo cual estamos planteando compras después de tomar liquidez de zonas bajistas en diario, semanal y mensual. Estaríamos alineando temporalidades para hacer compras en la parte baja de todos los rangos. Para que os hagáis una idea de que al final yo, como digo siempre, simplemente opero rangos y si nos toma la liquidez por un extremo, las probabilidades están en ir a otro. Si sois capaces de ir alineando mensual, semanal y diario, estaréis comprando o vendiendo con alta probabilidad. Y en este caso lo que espero es que ahora mismo entre momentum en Ethereum y a partir de ahí empezar a hacer compras especulando con un buen cierre mensual, y ya si el cierre mensual de noviembre es bueno, entonces vamos a poder empezar a comprar con mayor agresividad en vista de ver un nuevo all-time high en Ethereum. Si nos vamos más a corto plazo, de cara al día de hoy o de cara al día de mañana, vamos a ver que en H4 ahora mismo está dando ya reversión. ¿Por qué? Como podéis ver, esta vela, que es la última que toma la liquidez ya no solo de las dos últimas velas H4, sino del mínimo de ayer, ahora mismo está siendo rota, ¿vale? Entonces, si esta vela H4 en la que estamos ahora mismo nos rompe por encima, podríamos plantear ya alguna posición en long a la apertura de la siguiente vela, con un stop loss por debajo de la manipulación y hasta que nos dé un riesgo-beneficio bueno. En este caso yo siempre voy buscando un riesgo-beneficio de 2, ¿vale? Es decir, por cada unidad de riesgo me gano 2. Por cada 100 euros que arriesgo en una operación, gano 200. Por cada $1000 que arriesgo en una operación, gano 2000. Entonces estaría buscando este long en H4 en Ethereum. A partir de aquí, poco más, simplemente ir alineando temporalidades. Si en diario nos da cambio de estructura, podríamos empezar a plantear compras en spot y a partir de ahí pues esperar el cierre mensual. Si es bueno, aumentar riesgo en Ethereum en vista de ver un nuevo all-time high. Para mí, de momento, de cara a los próximos meses, sigo bajista en Bitcoin porque veo que no da reversión en ninguna temporalidad. De hecho, en mensual veis que va a cerrar muy bajista. En cambio, en Ethereum y algunas altcoins, si dan buenos cierres mensuales y trimestrales, quizá podemos ver un inicio de 2026 alcista para ellos y así pues empezar una vela anual en 2026 alcista, lo que supondría
pues muy probablemente un 2026 bajista. Recordad que al final las velas tienen dos formas de crearse: abriendo, creando un máximo, luego creando un mínimo y cerrando, o a la inversa, abriendo, creando un mínimo, expandiendo y cerrando. Entonces, yo lo que espero en las altcoins es que el año 2026 empiece así, manipulando al alza, creando un máximo. Y os explico ahora por qué. Si nos vamos al gráfico de Ethereum, bueno, el que estamos ahora mismo, os vais a fijar que si nos vamos al gráfico trimestral, la última vela trimestral es bullish, la de julio, agosto, septiembre, y nos deja liquidez en los máximos, con lo cual ahora mismo, igual que os comentaba antes, con el mes de agosto estamos en un rango y estamos luchando por soportar la parte media. Si el cierre trimestral consigue cerrar por encima de esta parte media del rango en trimestral o por encima de esas zonas que comentábamos en mensual, las probabilidades para mí, para el siguiente trimestre, es decir, para enero, febrero, marzo, estarían en venir a por el máximo trimestral, y eso iniciaría una vela bullish en anual, como comentaba antes. Pero si nos vamos a otras altcoins como XRP, vamos a ver exactamente lo mismo. De hecho, tengo aquí esto planteado del directo que hice esta mañana en la comunidad privada, porque de tener un cierre trimestral bullish, además después de tomar la liquidez de este mínimo, para mí las probabilidades estarían en ir a por ese máximo. Y a partir de ahí, entonces, donde todo el mundo se pondría bullish, pensando en que XRP se irá a $10, en que Ethereum se irá a los $10.000, ahí es cuando nosotros deberíamos estar vendiendo, si es que se produce este movimiento, y esperar pues un 2026 bajista, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo está Bitcoin. Recordemos que tengo un vídeo analizando en el canal a Ethereum en altas temporalidades, en 3 meses, en 6 meses, en anual, y todas nos dicen que Bitcoin va a estar bajista de cara a 2026. En cambio, estas altcoins pues están mostrando ahora mismo bastante fuerza. Entonces yo creo en ese primer trimestre de 2026 alcista, para luego empezar a caer. Bien, si nos fijamos en altcoins como LTC, más de lo mismo. Última vela trimestral alcista, la de octubre de 2024. Tomamos la liquidez por la parte baja. Para mí, alta probabilidad de venir a por la parte alta, y a partir de ahí, pues quizá entrar en una tendencia bajista, un bear market. Más altcoins así, por ejemplo AVAX, más de lo mismo, ahora mismo en un fair value gap trimestral, viene de tomar la liquidez por la parte baja del último trimestre, y ahora sí es capaz de cerrar por encima del mínimo del trimestre anterior. Para mí las probabilidades estarían en venir como mínimo a por el máximo del trimestre anterior, y a partir de ahí sí que veo bastante factible llegar a estos mínimos iguales que tenemos aquí en los $8 de cara a 2026. Entonces, de manera resumida, bajista en Bitcoin, ya no solo a corto plazo, sino también de cara a los próximos meses y a 2026, pero creo que las altcoins, Ethereum, AVAX, LTC, pueden ser buenas opciones si dejan buenos cierres en noviembre y buenos cierres a final de año, y podemos ver un primer trimestre de 2026 alcistas. Ahora bien, altcoins que sí o sí nunca tocaría. Pues tenemos como ejemplo Hype. ¿Por qué? Lo vamos a ver de manera muy sencilla. Al igual que altcoins como Ethereum, LTC, etcétera, están mostrando fuerza, si os fijáis, si ponemos el gráfico de Hype en diario, vamos a observar que la última vela alcista en mensual, no en diario, es la de mayo de 2025. A partir de mayo de 2025, ninguna vela mensual es capaz de cerrar por encima del máximo del mes anterior, y esto para mí indica debilidad en el precio. Veis que a partir de aquí ya no es que no consigan cerrar por encima del máximo anterior, sino ya que ni siquiera llegan al máximo anterior. Veis que la vela del mes pasado no es capaz de llegar, esta vela no es capaz de llegar ni siquiera al máximo. Entonces, para mí, lo que veo aquí claramente es una distribución en el precio para caer a zonas más bajas. Muy probablemente en bear market veamos a Hype pues en el mínimo de la última vela mensual alcista, sobre los $19 aproximadamente. Entonces, justamente este tipo de altcoins donde muestran tanta debilidad en mensual es en las que yo no perdería el tiempo, y me fijaría en esas altcoins que sí que están demostrando
fortaleza mensual y trimestral con buenos cierres. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo en pantalla el gráfico de Ethereum, que para mí es uno de los más interesantes, tanto de cara a los próximos meses si tenemos buenos cierres mensuales como a corto plazo. Recordad que ahora mismo estoy esperando esta reversión en H4 para entrar en long. Y poquito más. Os recuerdo que me ayudáis mucho si dejáis un like al vídeo y os suscribís al canal. También os voy a dejar en la descripción del vídeo enlace para que os registréis en Bitmes si queréis probar la plataforma. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, haz que el dinero trabaje por ti.